El experto en ciberseguridad Israel Reyes Gómez habla justamente o advierte que los hackers se están preparando para atacar el INE. Esto que es básicamente que para las elecciones del año 2021 ya se tiene preparado un esquema precisamente informático para atacar a los organismos pues en sí en general, lo cual genera un desequilibrio. Y una cosa muy importante sobre todo que se menciona en esta nota, que probablemente varios de los organismos que tiene el país, sobre todo la CFE, que es lo más preocupante, se habla de que quizá ya se sembró algún código malicioso. ¿Esto qué significa? Cuando se llega a sembrar un código malicioso, lo que llega a ocurrir es que este no se va a ejecutar hasta que una tercera persona o alguien dé la acción de ejecución del código. Esto significa precisamente que a lo mejor cuando esté en el proceso de elecciones, este código se va a ejecutar. ¿Y qué va a generar? Pues muy sencillo, que básicamente se pueda modificar el personaje que fue votado, y esto puede afectar bastante porque recordemos una cosa muy importante que dijo el INE hace mucho, que querían cambiar el modo en que los votantes pues básicamente votaban, lo querían hacer de modo electrónico. Esto lo mencionó el INE, y si nosotros relacionamos eso que mencionó el INE con lo que se menciona en esta nota, o lo que habla el experto en ciberseguridad Israel Reyes Gómez, es precisamente eso, que lo que yo veo en este momento es que los grupos que están en contra del actual gobierno, que quieren seguir gobernando, se están preparando con, pues básicamente, ciberterroristas, que es lo que yo lo considero porque se entrometen en una democracia. Los está preparando. Y hay una cosa muy importante: uno de los organismos a los cuales se quiere atacar, o una de las empresas a las cuales se quiere atacar, es la CFE. Esto es muy grave porque recordemos que en la historia ya ha ocurrido uno de estos hechos muy similares, donde de la nada se fue la luz y un candidato terminó remontando a otro, que no tenían absolutamente lógica que eso pudiera llegar a ocurrir, lo cual también es preocupante. Además se advierte que este tipo de ataques puede llegar a afectar bastante la democracia de un país, puesto que los candidatos que elige el pueblo ya no van a ser elegidos realmente por ellos, sino que van a ser elegidos por estos ciberterroristas. Y muchos dirán, no, esto no puede pasar, los grandes centros de datos, o mejor dicho, las empresas como el INE hacen las cosas bien. No, les recuerdo, una aplicación que sacaba hace mucho precisamente el INE, fue una aplicación para que pues, las personas votaran a favor del candidato que ellos querían, que eran candidatos independientes que iban a la presidencia. ¿Qué ocurrió? Que básicamente era una aplicación que no servía de nada, simplemente era pues una aplicación mal hecha, que ni siquiera tenía análisis, no tenía test, no tenía pues básicamente pruebas para determinar si había algún error. Esto significa que si las elecciones en el año 2021 van a ser la mayoría electrónicas, corre el riesgo de que pues como el INE es un corrupto, yo lo digo, es un corrupto, puede que a la persona que le den para que hagan el código o hagan sea muy fácil o dejen puertos abiertos, lo cual le permite a los hackers hacer las modificaciones. Y dices, bueno, no, la base de datos va a tener ciertas protecciones. El problema es que aquí hay algo muy importante, que se habla que en sí la seguridad informática no solamente corresponde a crear básicamente un firewall o crear básicamente una protección en el sistema. La seguridad informática no parte solamente de ahí, parte desde perimetrar el área hasta básicamente controles de acceso, pero a las personas. ¿Por qué? Porque una de las formas más fáciles de entrar a un sistema en general es precisamente hackeando una persona, y posteriormente que hackeas a esa persona le puedes meter un script o le puedes meter código malicioso que cuando se conecta a una red determinada, esta infecte a todos los demás computadores que están conectados. Eso puede incluir hasta servidores, e incrustar algún código malicioso que solamente se va a activar cuando reciba cierta señal mediante un puerto, o pues mediante la misma red local que tienen establecida. Esto es muy peligroso. Recordemos que lo que se menciona y dice este personaje, vamos básicamente a una campaña en 2021, vamos a tener de todo: noticias falsas, bots, polarización, redes sociales y hackeos hasta más no poder. Eso es lo preocupante, que si a lo mejor no pueden hackear a lo mejor el sistema, van a hackear a las personas para que su información personal termine yéndose, o su voto termine yéndose a otro personaje. Es que hay un sinfín de cosas, y es que lo menciona este experto. Y lo más problemático es esto que se menciona, que ya se sembró código malicioso. Muchos dicen, ¿esto en qué afecta? En mucho, porque dicen, ¿por qué no salió la noticia que se atacó básicamente a estos organismos o a todos? Porque muy sencillo, cuando se hacen este tipo de ataques de sembrar código malicioso, esto no se ejecuta en el momento que en cuanto se siembre el código, sino que se deja ahí y se espera recibir una señal en un tiempo determinado. Esto quiere decir
que este código va a estar ahí y cuando llegue el periodo de elecciones se va a empezar a ejecutar y va a empezar a hacer las modificaciones para los candidatos que corresponda. Yo me atrevo a decir que básicamente este tipo de cosas va a ir dirigido a que básicamente van a ser ciberterroristas, pero a favor del PRI y del PAN. ¿Por qué? Porque la jugada que quiere hacer el INE es muy rara, ¿no? Porque qué raro que de la nada quieran hacer elecciones electrónicas, donde ya se comprobó que básicamente la desarrolladora de la app no sirve para nada, tiene huecos de seguridad hasta más no poder, ahora quiera crear esto cuando básicamente no tienen la capacidad en el sentido de dar seguridad o certeza del voto. Por eso lo repito, es preocupante y el INE se está perfilando hacia ahí. Porque ahora tienen a Ackerman justamente en los consejeros. ¿Esto qué significa? Que van a decir, ok, ya no podemos hacer un fraude tan fácil en unas urnas, pero sí lo podemos hacer mediante informática. Es realmente eso lo que tenemos que analizar, porque en informática puede ser más sencillo y puede ser un poco más fácil esconder los hechos que estás haciendo que si tú lo haces directamente desde un papel, que bueno, en general creo que sería más complicado, pero es realmente preocupante. Es que en serio, creo que lo que se tiene que hacer es no permitir que el 100% de las votaciones sean electrónicas, porque puede que un hacker venga, encuentre un puerto vulnerable y empiece a hacer básicamente que pues los votos a los que va dirigido realmente los termine enviando otro candidato o termine modificando la cantidad de votos que recibió un candidato a favor de otro. Básicamente es muy sencillo. ¿Por qué? Porque puedes poner un script que lo que haga es, ok, ¿quién va ganando? ¿Qué candidato quiero que gane? Simplemente sacas una media de los resultados de lo que va de diferencia y dices, ok, le sumo esa media de lo que va de diferencia, se la sumo al otro candidato y así básicamente lo hago ganar. Y es muy sencillo, se puede hacer de forma automática, simplemente lo complicado es sembrar el código para que haga eso. ¿Por qué? Porque básicamente puedes poner una persona que trabaje en el INE o en cualquier institución antes mencionada como la CFE, a que en una red que está relativamente comprometida ingrese ya básicamente una computadora infectada que luego pueda servir para que mediante esa red se infecten las demás computadoras y el servidor principal, lo cual ocasione luego una falla catastrófica que pueda generar básicamente que la democracia se vaya pues al caño. Creo que lo que están planteando básicamente esta oposición, aunque no lo digo que también haya de los dos lados, es justamente este tipo de ataques que comprometen la seguridad y México no es el único lugar donde ha ocurrido. También ocurrió en otros lugares como por ejemplo Estados Unidos, donde recordemos que la intervención por parte de hackers ha ocurrido. Y en nuestro país el tema de seguridad informática todavía está básicamente en pañales porque a los desarrolladores no les interesa mucho y no le toman el tiempo correspondiente. Y como he visto, el INE tampoco toma el tiempo para dar certeza en el tema de seguridad de las aplicaciones que saca, porque prácticamente son un chiste. No están ni siquiera testeadas, no están ni siquiera comprobadas de que haya algún error, no. Y es que muchos dicen, no, ninguna aplicación es libre de errores. No, claro que no, ninguna aplicación es libre de errores. Pero lo que sí es reducirlos hasta el punto en que sea casi imposible. Lo que hacen estos personajes del INE es que se están preparando para crear un fraude. Así de sencillo, no hay más. Se está preparando justamente para eso, porque el INE es raro que de la nada diga, no, pues vamos a hacer casi la mayoría de las elecciones mediante voto electrónico, cuando sabemos que sus desarrolladoras o los que desarrollan no sirven para nada o sí saben desarrollar, pero dejan esos huecos o esa vulnerabilidad de forma, pues, porque ellos quieren, vamos a decirlo así, para que alguien más lo explote y luego puedan hacer esas modificaciones de los candidatos. Incluso precisamente se menciona en esta nota donde se habla de que incluso si estos hackers pueden hacer eso, los que van a elegir quiénes van a ser los ganadores de las próximas elecciones federales, que son muy importantes, bueno, para diputados federales, pues serían estos hackers. Y es de preocuparse, porque sabemos que los que ahorita están muriendo en temas de que ya nadie los quiere, es básicamente PRI, PAN y PRD, que son los que imagino que van a intentar hacer el ataque de la mano del INE, pero de una forma diferente para que no sea tan fácil rastrear y sobre todo saber cómo lo hicieron. Es muy preocupante, además de que uno de los lugares a los que presuntamente se habla de que se sembró código es a la CFE. Imagínense que de la nada hay un apagón y vuelve a ocurrir lo que ocurrió hace mucho, que básicamente el candidato que iba perdiendo termina en primer puesto y ya ganando por una gran diferencia. Ahí es donde tenemos que preocupar. Y bueno, creo que realmente es todo lo que tenía que decir y nada, nos vemos pronto.